Quiero empezar este año con una serie hablando acerca del poder de la visión o el poder de una visión, el poder de la visión. Y quiero para esto, creo que no hay mejor ejemplo que ir al libro de Nehemías o poner como ejemplo a este gran siervo de Dios, a Nehemías como siervo de Dios. Así que si usted muy amable va conmigo a Nehemías y vamos a leer solamente 4 versos de este capítulo. Así que si quiere no se pone en pie, pero sí en reverencia a la palabra de Dios, siga conmigo esta palabra. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quiesliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Padre, en este día te damos gracias por tu palabra, porque ella es bendita, Señor. Ella es vida a nuestra alma, Señor. Y te pedimos en este día, Señor, que ella ministre a nuestros corazones, Padre. En este año que comienza, Señor, que podamos comenzar, Dios mío, Señor, con nueva actitud, Padre amado, y con nueva disposición para servirte y adorarte. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Y sin visión el pueblo se extravía o perece. Yo no sé si usted ha escuchado esta expresión. Sin visión el pueblo se pierde. Sin visión el pueblo se extravía o el pueblo perece. Y estas palabras han llegado a ser como una campana resonante en la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos. Muchos pastores usted lo va a escuchar diciendo: sin visión el pueblo perece, o también como dice Oseas, por falta de conocimiento el pueblo perece. Pero también esta palabra es muy reconocida dentro del ámbito evangélico. Y esto proviene de la versión King James Bible, de la versión en inglés, y se encuentra esta porción en Proverbios. En esta porción de Proverbios, where there is no vision, the people perish. Básicamente, la palabra de Dios traducida, y de hecho la Nueva Versión Internacional lo tiene de esta manera: por falta de visión, el pueblo perece. La versión Reina Valera lo tiene de otra manera, lo tiene sin profecía, el pueblo perece. Así que, pero Nehemías no fue un profeta. Nehemías no recibió una carga verbal de parte de Dios. Usted lo ve acá, y aquí usted no va a ver que dice: Dios se le apareció a Nehemías diciendo: ve al pueblo y restaura los muros. Nada de eso. La Biblia no habla nada de eso. Aparte de eso, Nehemías no, vuelvo y repito, no fue un profeta. Y no recibió una carga verbal de parte de Dios o una visión profética, mucho menos. Pero sí tuvo una carga ministerial. Si tuvo esta pesadez ministerial, este pensamiento ministerial, una carga ministerial, por así decirlo, llamarlo. Y esta carga estaba vinculada con una visión que tuvo de parte de Dios, que Dios se la dio. Y la visión fue ir y restaurar los muros de Jerusalén. La visión fue de ir y comenzar a levantar al pueblo de Israel que estaba en pena, que estaba avergonzado. Que estaba siendo avergonzado, porque si aquí usted lo ve, la Biblia dice en los primeros 2 versos que el pueblo de Dios estaba mal, el pueblo de Dios estaba avergonzado, estaba siendo avergonzado, el pueblo de Dios estaba siendo maltratado, lo que quedaba del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios fue cautivo. Así que en el día de hoy, mi amado, creo que la iglesia de Jesucristo necesita profetas, personas que reciban una visión verbal. Y también necesitamos líderes visionarios, líderes que puedan ver aún más allá de lo que está enfrente de uno. Personas que reciben una carga ministerial de parte de Dios. Y esto fue lo que Nehemías recibió, que lo llevó a ser un líder visionario. Si usted lee el capítulo o el libro completo de Nehemías, mi amado, usted se va a encontrar un hombre que hizo tremendas cosas para Dios. Un hombre que
producto de la visión y producto de la ayuda de Dios en esta visión, Dios lo usó tremendamente como un líder del pueblo de Dios. Hasta el punto que más adelante usted lo va a ver al final de este capítulo o de este libro, que él fue gobernador del pueblo de Israel en Jerusalén. Llegó a ser gobernador. Ahora, ¿qué fue lo que Nehemías vio? ¿Qué fue lo que Nehemías pudo ver en esta situación? Vio a la distancia la necesidad externa, física y espiritual del pueblo de Israel. O sea, que vio desde la distancia, desde el primer momento que le dijeron, esto es lo que está sucediendo en el pueblo, de momento vio a la distancia, porque él no estaba en Jerusalén, él estaba en Susa, en la capital de Persia. Así que él estaba sirviendo en Persia, él nunca fue a Jerusalén. Pero desde lejos pudo ver cómo el pueblo sufría y la condición física, espiritual y material de su pueblo. ¿Está conmigo? Pudo ver de cerca la necesidad que había en Jerusalén. Pudo ver la amenaza de los enemigos de Dios. Él pudo verlo, pudo visualizarlo y pudo ver la necesidad que había interna en el pueblo de Israel. ¿De dónde venía esa carga? ¿Qué daba lugar a esta visión? Y yo tengo que tomar a Nehemías en este principio de año como ejemplo, porque yo puedo aprender muchísimo de su experiencia. Y este quizás nada más sea el principio de esta serie, el poder de la visión, el poder de una visión. Y lo primero que me va a impactar de Nehemías es en el contexto que vivía. Y usted y yo tenemos que entender el contexto en que vivía Nehemías, porque, vuelvo y digo, Nehemías no estaba viviendo en Jerusalén, él estaba viviendo en Susa. La Biblia dice que Nehemías era copero del rey. Si usted vaya conmigo al capítulo 1, verso 11 de Nehemías, y usted se va a dar cuenta que dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atentos tus oídos a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gran, porque yo servía de copero al rey. La última parte de este verso dice, yo servía de copero al rey. Así que lo que era Nehemías era copero del rey. ¿Qué era esto? Esto no era un trabajo que requería fuerza física, no era un trabajo que tenía que trabajar arduamente. O sea, trabajo físico no era. Lo que necesitaba solamente, o lo que hacía Nehemías, era llevarle la copa al rey de vino o de lo que fuera. O sea, fuera agua, fuera vino. Bueno, en aquel tiempo se tomaba vino, no se tomaba casi agua. Llevarle la copa al vino, pero primero, antes de dársela al rey, tenía que él probarla. Por si acaso envenenaban al rey, o si el vino estaba envenenado, pues él primero se moría. O sea, básicamente, Nehemías tenía un trabajo responsable. No era cualquier cosa, tenía una responsabilidad delante del rey. Así que la vida del rey estaba en sus manos. De hecho, históricamente, si usted quería matar al rey, primero tenía que sobornar al copero y con eso era suficiente, mataban al rey. ¿Por qué? Porque él era el que le llevaba la bebida al rey. O sea, Nehemías pasaba sus días en la presencia del rey. Es algo interesante. Nehemías pasaba toda su vida o todos sus días en la presencia del rey. Y usted lo puede encontrar ahí en el capítulo 2, verso 1, donde él estaba en la presencia del rey. O sea, él tenía acceso a donde estaba el rey. Siempre estaba donde el rey. Así que, si lo podemos ver de alguna manera, Nehemías nunca estaba aburrido. ¿Por qué? Porque usted sabe que en la presencia del rey siempre hay sus cosas. Se discutían problemas de Estado, había politiqueo, siempre había sus discusiones de política, aunque él no podía participar, pero siempre estaba escuchando. Y a lo mejor conocía alguna figura y podía hablar y podía conversar con algunos de temas interesantes. Así que la vida de Nehemías quizás no era una vida aburrida. Y tercero, Nehemías vivía en la capital del reino de Persia. Y usted lo ve ahí en el capítulo 1, verso 1, estando yo en Susa, capital del reino. Así que Nehemías, el contexto donde vivía Nehemías era copero, estaba frente a la presencia del rey y por lo tanto vivía en el palacio real. Así que Nehemías no sabía lo que era pobreza. Nehemías no sabía lo que era vivir en una casita pequeña. No, él vivía en el templo, en el palacio del rey. Él estaba rodeado de lujos, él estaba rodeado de cuanta cosa. Y por lo que podemos ver en los capítulos siguientes, contaba con la confianza del rey. Y contar con la confianza del rey significaba que tenía algunos gustos.
A lo mejor tenía algunos favores que el rey le daba porque simplemente tenía su confianza. ¿Está conmigo? Así que ese era el contexto de Nehemías. Vivía en lujo, vivía en la capital del reino, así que disfrutaba de una vida cómoda y de lujo si lo podemos comparar con otros. ¿Ok? Es parecido a nosotros. Usted vive de lujo, amados, comparado con otros. Si se compara con Bill Gates, lo más probable somos unos gusanos. Pero si nos comparamos con un homeless que no tiene nada en el día de hoy, pues vivimos de lujo. ¿Sí o no? ¿Ve? Nadie dice amén a eso porque a nadie le gustan las comparaciones, pero bueno. Nos gusta compararnos siempre con los que están arriba, no con los que están abajo. Sin embargo, cuando llegaron algunas personas a Jerusalén, dice el verso 2, lo primero que pregunta Nehemías, o la primera cosa que hace Nehemías fue preguntar, ¿cómo está el remanente en Judá, o de los judíos? ¿Cómo está el remanente del pueblo mío que quedó en Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad? Esto fue lo primero que sale de los labios de Nehemías. Y lo que me da a entender a mí, amado, es que Nehemías dejó las cosas de la corte para preocuparse por un pueblo quizás insignificante, porque nadie estaba pensando en el pueblo de Israel. O sea, el rey, nadie estaba pensando en el pueblo de Israel. Nadie quería a los judíos, así que nadie estaba pensando allá. Lo único que dio fue un puñado de gente que pudieron escapar del ataque de los babilonios y simplemente quedaron allá esparcidos como unos grupos pequeños de ovejas y nadie hacía caso a eso. Pero Nehemías tenía una carga por el pueblo de Israel. Y lo primero que hace se olvidó de todos sus asuntos del reino de Persia para interesarse en las cosas de Dios, de su pueblo. Y esto me lleva a entender por qué razón, qué llevó a este hombre a poner a un lado su puesto de trabajo, los lujos y la opulencia del palacio, las conversaciones interesantes en el reino, para dedicarse o preguntar por el pueblo de Dios, por la ciudad de Jerusalén. Yo quisiera mencionar 3 razones por lo menos. 3 razones por las cuales Nehemías quizás dejó todo lo que tenía, la comodidad que había, para preguntar por el pueblo de Israel, por tener esta carga por el pueblo de Israel. Primero, Nehemías no amaba al mundo y las cosas de este mundo. Nehemías no amaba al mundo ni las cosas de este mundo. Y escúcheme bien, mi amado, porque a veces, o tengo que decir cuántas veces, es el amor al mundo lo que nos roba el fruto espiritual. ¿Y no me entendió? ¿Cuántas veces es el amor al mundo lo que nos roba el amor por las cosas espirituales? Lo que nos roba el fruto por las cosas espirituales. Y en Mateo capítulo 13, verso 22, vaya conmigo a Mateo capítulo 13, verso 22, usted va a ver ahí la historia o la parábola del sembrador. Y la palabra del sembrador es impresionante. Pero en el verso 22 esto es lo que dice la palabra. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo no sé si usted entiende esta porción de la palabra, pero simplemente esto es lo que quiere decir. Este es un grupo de personas, es un grupo de cristianos porque dice la Escritura que oye la palabra y la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Así que estas son gente que se convirtieron al evangelio. Esta gente rápido aceptaron la palabra, se convirtieron al evangelio, recibieron la palabra de Dios. Pero dice la Escritura que esta palabra no cayó en buena tierra, sino cayó entre espinos. Y cuando comenzaron a salir los espinos, cuando comenzaron a salir las cosas, comenzaron a ahogar a esta semilla. Comenzaron a apagar a esta semilla. Lo que quiere decir, y la parábola más adelante lo que quiere decir es esto. Los espinos son los afanes del mundo. Los espinos son las cosas materiales. Los espinos son todo lo que influye en nuestra vida, que entonces va apagando la palabra que fue sembrada, que va ahogando la palabra que fue sembrada en nosotros y por supuesto se hace infructuosa. Infructuosa quiere decir que no tiene fruto. Y cuando la palabra no tiene fruto, mi amado, cuando no hay fruto en el creyente, la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que el pámpano que no lleva fruto será cortado y echado fuera. Y la palabra también me dice que el cristiano, el verdadero cristiano, el Hijo de Dios, se va a conocer no por lo que habla, no por lo que dice, sino por sus frutos. Así que de nada sirve un hombre o una mujer gritando a los 4 vientos, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, lo confieso, lo declaro, pero su vida dice otra cosa. Porque son los frutos lo que van a decir si uno es un cristiano o no es un cristiano verdadero.
Así que el que fue sembrado entre espinos dice, este fue el que oye la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Por eso digo, amado, que Nehemías no era un hombre que amaba las cosas del mundo, ni amaba el mundo ni las cosas de este mundo. Porque la primera pregunta, Nehemías hubiera quedado tranquilo. Nehemías no tenía necesidad de preguntar ni tener la carga por el pueblo de Israel. Primero, Dios no se la dio. ¿O sí? No lo dice. Dios no le habló. Dios no le dijo a él, haz esto. No, él mismo se preocupaba. Él tenía esta carga en su corazón. Y se le llama la carga ministerial. Él tenía esta carga. Lo primero que hizo fue olvidarse de las cosas del rey, olvidarse de las cosas de la comodidad, y dijo, ¿cómo está mi pueblo? ¿Cómo está? Primero indagó. Y después, cuando oye la noticia, le sobreviene una cosa aún mayor, una carga aún mayor, que entonces decide dejar toda la comodidad que había en el palacio para emprender una tarea más grande que él. All right? Mucho más grande que él. Y mi amado, la iglesia de Jesucristo necesita personas que no amen al mundo. Escúcheme bien, la iglesia de Cristo Jesús. No estoy hablando simplemente de casa portadores de gloria, estoy hablando de la iglesia. La iglesia que es esta institución que si hay dos personas que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, eso constituye la iglesia. O sea, y él dice que donde hay dos o tres que se congregan en mi nombre, yo como el jefe, yo como cabeza de la iglesia, la constituyo iglesia en ese momento. Donde quiera que estén, en el lugar donde estén, si hay dos que se congregan en mi nombre, eso es la iglesia. Eso constituye la iglesia. Así que, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué entonces la iglesia está tan mezclada con el mundo? Y hoy en día necesitamos a gente que no amen al mundo ni las cosas de este mundo. Amén. El apóstol Juan lo aconseja de esta manera. Si usted va conmigo a la carta del apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, sino Primera de Juan, está casi al final de la Biblia. Y en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y 17, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, verso 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que dice en el verso 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, escuche, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar, mi amado, los deseos de este mundo también van a pasar, pero el que permanece para siempre es el que está fundado en la palabra de Dios, es el que hace la voluntad del Padre. Amén. Nunca morirá, siempre vivirá. Ahora, esto es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos nosotros si nosotros amamos al mundo? Porque si no amamos al mundo, entonces no estaríamos deseando esa casa de 8 cuartos que queremos. O no desearíamos entonces tener el carro último modelo. O sea, usted nunca pasa por un dealer y nunca dice, ay, qué feo está el carro ese. No me gusta tener ese carro. ¿No, verdad? ¿Cómo lo hacemos, amados, si nosotros estamos atados a este mundo? Nos gustan las cosas materiales. Si no nos gustan las cosas materiales, amado, no hay razón alguna por la cual usted esté en este país. ¿Por qué todo el mundo viene de Estados Unidos? Seguramente porque los americanos son buenísimos. No. Venimos aquí por las cosas. Venimos aquí porque aquí podemos tener cosas que en nuestro país no podíamos tener. ¿No, verdad? Por eso venimos a este país. Para mejorar nuestro estándar de vida. Vinimos a este país para mejorar nuestro estándar de vida. Pero escuche, me gusta siempre, y vuelvo y tengo que mencionarlo porque siempre me gusta mencionar esto. Dios, y cuando usted se va a la palabra de Dios, tenemos un encontronazo con Dios. Porque aquí entonces Dios nos dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y vamos a Mateo capítulo 6, verso 32, y Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No me gusta ese verso porque yo vine aquí por las cosas, no vine aquí por el reino, vine por las cosas. Entonces tenemos este conflicto, siempre tenemos este conflicto. No se sienta mal, ¿sabe?
No estoy regañando, simplemente es algo para pensar en el día de hoy. Entonces tenemos este conflicto. Nehemías no tuvo este conflicto. Enseguida se despojó de esto. Se despojó de las cosas materiales. Y esto es algo que usted y yo tenemos que aprender. Dios no nos dice, amado, que usted y yo no podamos disfrutar las cosas materiales. Las cosas que el mundo ofrece materialmente, que son para beneficio nuestro, Dios nunca nos dice que no podamos disfrutarlas. Definitivamente podemos disfrutarlas. Dios quiere que usted también sea próspero materialmente. ¿Dicen amén a eso? Pero Dios quiere que también usted prospere materialmente, que usted prospere financieramente, que usted tenga cosas, que usted pueda disfrutar de las cosas que Dios creó. Y yo tengo que poner el ejemplo de Moisés, por ejemplo. El ejemplo de Moisés, si usted lo busca en Hebreos capítulo 11, usted va a ver que dice, Moisés negándose a ser llamado hijo de Faraón, decidió buscar a Dios, decidió obedecer a Dios. Se negó a ser llamado hijo de Faraón, se negó a vivir los lujos que había en el palacio de Faraón y decidió irse a la pobreza a obedecer a Dios. Lo mismo pasó con Nehemías. Y vuelvo y digo, esto nunca ha sido fácil. Y la palabra de Dios también nos da ejemplos de esto. Por ejemplo, usted va conmigo a 2 de Timoteo capítulo 4 verso 10 y ahí va a encontrar una escritura, dice, Pablo hablando, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Por si acaso usted no cree que esto sucedía en la discípulo, estaba trabajando con Pablo y la Biblia dice que este hombre se llamaba Demas. Y la Biblia dice que Demas amó al mundo. Cuando está hablando amó del mundo, amó las riquezas del mundo, amó lo material. Se fue a buscar lo material antes que servir a Dios. Y dejó el servicio a Dios para buscar lo material. Lo desamparó, dice. Y otro ejemplo que encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es Jesse. ¿Se acuerdan de Jesse? Jesse era el siervo de Eliseo. Y cuando Naamán, el leproso, fue a donde estaba Eliseo para quitarse la lepra, dice la Escritura, que Naamán le ofreció dinero. Y Eliseo dijo que no. Llévatelo. Y cuando Naamán iba como a 2 millas de distancia, vio que Jesse corría atrás de él. Y Jesse inventó un cuento. Y le dijo a Eliseo, ¿sabes qué, mi señor? Acaba de llegarle 2 profetas a Eliseo y dijo que si por lo menos podías mandarle 3,000 piezas de plata y 2 vestidos. 3,000 piezas de plata nada más, el tipo. Y Naamán dijo, no tomes 3,000, coges 6,000 piezas de plata y 2 vestidos. Chévere, se fue para su casa tranquilo, guardó el dinero, se lo echó en los bolsillos. Dice la Escritura, se lo echó en los bolsillos. Todo tranquilo. Cuando se apareció frente a Eliseo, Eliseo le dice, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué lo hiciste? Amaste más las cosas del mundo, por eso la lepra de Naamán se te va a pegar a ti y a toda tu familia. Y eso fue lo que sucedió. Porque Jesse amó más al mundo y las riquezas de este mundo que servir a Dios. Simplemente estoy poniendo ejemplos que también existen en la palabra de Dios. Es el amor al mundo, mi amado, lo que nos roba la oportunidad de recibir una carga por las cosas de Dios. Si usted y yo estamos preocupados por las cosas del mundo, mi amado, nunca vamos a tener una carga por las cosas de Dios. Nunca vamos a tener una carga por la gente que se está perdiendo. Nunca vamos a tener una carga por lo que se hace falta en la iglesia de Cristo Jesús. Nunca, porque nuestra mente está enfocada en otra cosa. Cuando estamos enfocados en lo material, cuando estamos enfocados solamente en las cosas del mundo, mi amado, esto nos roba la oportunidad de servir a Dios. Así de sencillo. Por eso usted va a encontrar gente que en sus países se comían la iglesia. Usted va a encontrar gente que antiguamente en sus países eran diáconos, eran ministros, eran qué sé yo, eran hombres profetas en su tierra, pero cuando vinieron a este país, el amor a este mundo no les deja servir a Dios. Y el amor de este mundo no los deja ser líderes visionarios. Hay mucha gente, mamado, con unas habilidades tremendas para servir a Dios, que Dios les ha dado habilidades, dones y talentos, pero por estar involucrado en las cosas de este mundo no lo pueden desarrollar en la iglesia porque simplemente no pueden. El corazón de Nehemías latía por otras cosas, mi amado, las cosas de Dios y del reino de Dios. A Nehemías le preocupaba el testimonio de Dios en esta tierra. Si hay algo que le preocupaba a Nehemías era precisamente el testimonio de Dios en esta tierra.
Porque a final de cuentas, amado, ¿quién escogió al pueblo de Dios? Lo escogió Dios. Y si el pueblo de Dios estaba maltratado, y si el pueblo de Dios estaba en vergüenza, ¿a quién usted cree que se estaba avergonzando? Era Dios. Porque en fin de cuentas era el pueblo de Dios. O sea, a Nehemías le preocupaba el testimonio de Dios en esta tierra, el bienestar del pueblo de Dios, el cumplimiento de los propósitos de Dios. Y el corazón de Nehemías latía por eso. Y esto también lo podemos ver en el joven Timoteo. Mire cómo Pablo habla de Timoteo, de este joven. En Filipenses capítulo, creo que es capítulo 2, si no me equivoco. En el verso 19 mira lo que dice de Timoteo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está hablando de Timoteo. No tengo a nadie alrededor mío que esté de buen ánimo como lo tengo yo, que tenga el mismo ánimo que tengo yo por saber de ustedes. Y no tengo a nadie alrededor mío que no tan solamente tenga el ánimo, sino que también se interese por eso. Entonces yo me imagino a Timoteo haciéndole preguntas a Pablo. Bueno, ¿cómo está la gente de Filipo? Yo estoy orando por la gente de Filipo. ¿Cómo está la gente de Filipo? Me pregunto yo, ¿no? Digo yo. Porque para que Pablo hable de esta manera, amado, tuvo que haber algo en Timoteo que se saliera. ¿Me está entendiendo? ¿Me está siguiendo? Y esto es lo que está diciendo Pablo, mandándole una carta a los Filipos. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio. Todos los que tengo al lado están buscando cosas materiales. Todos los que tengo al lado están buscando su nombre personal. Todos los que tengo al lado están buscando su propio ministerio. No están buscando crecer en el reino de Dios. Si Pablo estuviera hoy, se muriera de un infarto. Viendo tantos ministerios, tantas iglesias, tantos hombres de Dios, tengo que decirlo así, pero están pensando no en el reino, sino están pensando en su propio reino. En cómo hacer crecer la iglesia, en cómo crecer su nombre, en cómo crecer su ministerio. Y de hecho hoy en día ellos no le ponen ni el ministerio de Dios. Ahora se ponen el ministerio fulano de tal. Porque es su ministerio, no es el ministerio de Dios. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él. Está hablando de Timoteo. Ya ustedes conocen los méritos que Él tiene. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Tremendo. Tremendo como Pablo habla de Timoteo. Espectacular, para mí es impresionante. Así como Timoteo, Nehemías tenía el mismo deseo por el pueblo de Dios. El mismo deseo. Nehemías estaba dispuesto a dejar todo por servir a Dios, por hacer algo a favor de Jerusalén. Por esa razón Dios le confió esa carga ministerial. Dios miró el corazón de Nehemías y dijo, este tiene este deseo, pues le voy a poner aún más carga todavía. Y le voy a confiar esta carga. Usted se ha preguntado a veces, mi amado, ay, ¿por qué Dios no me usa de esa manera? No, pregúntese cuál es la actitud de uno. Porque si nosotros estamos todo el tiempo concentrados en las cosas del mundo, ¿cómo hago dinero? ¿Cómo pago mis biles? ¿Cómo tengo una casa más grande? ¿Cómo tengo un carro más grande, mi amado? Nunca Dios me va a poner una carga importante. Como por ejemplo, las almas de Él. No solamente le puso la carga, mi amado, sino también le ayudó a cumplir la visión. Sí, a veces cuando hay carga en nuestro corazón, pero Dios la firma todavía, Él se va a encargar de ayudarnos a cumplir la visión. Nehemías tenía un corazón íntegro, no tenía un corazón dividido. Cuando decía tenía un corazón dividido, tenía un corazón íntegro para las cosas de Dios. No estaba dividido. Él nunca se preguntó, bueno, si me voy para Jerusalén, las fiestecitas y las cosas en el reino se acabó. La camita cómoda que tenía en el palacio se acabó. La comidita que comía, porque seguramente Nehemías también comía de lo que comía el rey.
Se acabó. El vinito bueno ese que le daban al rey, olvídate de eso. Entonces Nehemías no estaba dividido en eso. Nehemías estaba enfocado en lo que estaba haciendo. Si tenemos un corazón dividido, mi amado, si no tenemos un corazón íntegro para servir a Dios, nunca vamos a poder ser líderes visionarios. ¿Por qué? Porque lo primero que se va a interponer son las cosas o las cosas del mundo antes que las cosas de Dios. Esta disposición, este deseo, es algo que tenemos que pedírselo al Señor. Primero, para yo tener este deseo, tengo que pedírselo al Señor. Yo tengo que tener el deseo, primero tengo que pedírselo al Señor. Para yo tener un deseo por las cosas de Dios, tengo que pedírselo al Señor. Amén. David lo hizo. En el Salmo 86, verso 11, David dice, afirma mi corazón. Literalmente significa unir, ser uno con el Señor. Lo que David estaba pidiendo es, une mi corazón al tuyo. Quiero sentir lo mismo que tú sientes. Quiero saber lo mismo que tú sabes. Quiero unir, quiero que mi corazón esté unido al tuyo. Afirma mi corazón en las cosas tuyas. Ayúdame a hacer tu voluntad. Esa es la oración de David en este mensaje. Y el mismo Señor nos advierte, amado, que usted y yo no podemos servir a dos señores. En Mateo capítulo 6, verso 24, la Biblia nos dice que usted y yo tenemos que escoger entre dos señores. O le servimos a las cosas de este mundo, le servimos a la riqueza o le servimos a Dios. Pero a los dos no lo podemos servir. Porque o servimos a uno y al otro lo dejamos mal. Eso es lo que dice el Señor. Y lo decía mi papá el día 31. Si algo en nuestras vidas llega a ser muy importante, el peligro que corremos, amado, es que dejamos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y comenzamos a perder la carga por la obra. De este modo vamos a dejar de ser líderes visionarios. Si hay algo más importante en nuestras vidas, el amor de Dios queda en segundo lugar. Y eso se convierte, aunque usted no lo crea, en un ídolo. Ídolo no es simplemente un pedazo de piedra o de yeso, es todo aquello que suplanta a Dios. Se convierte en un ídolo. Sea su trabajo, sea el dinero, sea el carro, sea lo que sea. ¿De dónde nació este gran amor que Nehemías tenía por el reino de Dios? E indudablemente, mi amado, fue el fruto de un gran amor por Dios. Nehemías era un hombre evidentemente de oración. Un hombre formado en la práctica de la oración, del ayuno. Un hombre que había estudiado las Escrituras y que había llegado a conocer bien a Dios. Usted lo lee en la Escritura. Lo primero que hizo Nehemías cuando escuchó, lo primero que hizo fue orar e irse en ayuno. Se entristeció tanto en su corazón que lo primero que hizo fue buscar a Dios en oración. Buscar al Señor en oración. Así que esto me indica que Nehemías era un hombre en la práctica de la oración y en la práctica del ayuno. Hoy en día no se habla mucho del ayuno y mucho menos de la oración, pero mi amado, escúcheme bien, una de las armas más poderosas que tiene el cristiano es precisamente la oración. No podemos conocer a Dios si no lo buscamos en la intimidad. Y no solamente no podemos buscar a Dios en la intimidad o no conocemos a Dios en la intimidad, si no conocemos su palabra. Esta es su palabra, mi amado. No contiene la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios. Y no podemos pretender conocer a Dios si no leemos la palabra de Dios, si no buscamos la palabra de Dios, si no inquirimos en sus cosas. El otro día le estaba hablando a los jóvenes de qué cosa era inquirir. Inquirir no es simplemente pasar 5 minutos de oración. Hermano, usted no puede esperar una respuesta de Dios. Usted no puede esperar, ni yo puedo esperar, que Dios me use con poder con 5 minutos de oración. Es imposible. Si queremos conocer a Dios, mamado, tenemos que estudiar las Escrituras. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios, métase en la Escritura. ¿Usted quiere conocer a Dios? Métase con Dios. Me gusta esta expresión. Meterse con Dios. Meterse con Dios en la lectura de la palabra de Dios, en la oración y en la práctica. Esto es una práctica, hay que practicarlo para que se haga una rutina en nuestra vida. Hay que practicarlo. La práctica de la lectura de la palabra de Dios, la oración y el ayuno. Son armas poderosas en el cristiano. Poderosas en el cristiano. Cuando usted lee ahí la armadura del cristiano, usted va a encontrar que una de estas cosas esta es la espada del evangelio.
¿Con qué vencemos al enemigo, mi amado? Seguramente es gritando. Usted va a vencer al diablo gritando. Tenemos un error tremendo. Pensamos que gritándole al diablo se va a ir. Es la palabra de Dios, mi amado, que el enemigo huye. Es la palabra de Dios. Jesucristo, cuando fue tentado, no le mencionó ni le gritó. Le mencionó la palabra de Dios. Dijo, escrito está. Siempre dijo un escrito está. Lo confrontó con la palabra de Dios. Hoy en día le enseñamos a los cristianos, no, grítale al enemigo. ¡Ah! Patalea, tírate del piso. No, mencionan la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, amado, tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Tiene poder para sanar, tiene poder para levantar, tiene poder para salvar, tiene poder para restaurar, tiene poder para libertar. Esa es la palabra de Dios. Y el cristiano no sabe usar el arma que tiene, que es la palabra de Dios. Y más adelante el apóstol dice, orad. ¿Cómo? Es orar sin parar. En otras palabras, no paren de orar. No dejen de orar. No paren de orar. Practicamos el ayuno. ¿Sabe por qué practicamos el ayuno? Porque Cristo Jesús lo hizo. Cristo fue ejemplo del ayuno. Si no, lean la Escritura. Siempre estaba en ayuno. Reflexiono con esto y termino. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué son las cosas que realmente nos interesan a nosotros? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo en este año comienzo? ¿Cómo está mi corazón? ¿Qué son las cosas que realmente me interesan este año? ¿Estaremos dispuestos a dejar o a poner en segundo plano nuestros intereses para desarrollar o cumplir la visión de Dios? ¿Estaremos usted y yo dispuestos a dejar nuestros intereses en segundo plano? O sea, no es que los deje, sino déjalo en segundo plano. Para servir a Dios, para cumplir la visión de Dios. En nuestros planes para este año que comienza o recién comienza, tenemos incluido cumplir la carga que el Señor nos ha puesto en esta casa.